Bueno, vamos ahora a resolver los ejercicios puramente de aplicación. Entre estos nos encontramos en primer lugar con la siguiente luminaria, que es de diseño alemán, y se observa que la misma consta de dos tensores, que son cables de sujeción, que sostienen de manera estática la estructura principal. La estructura principal, que es la luminaria, pesa 2 newtons, y si hacemos correr una línea imaginaria de horizonte en el punto de encuentro de ambos tensores, se forma un ángulo de 50 grados por izquierda y por la derecha un ángulo de 60 grados, tal como se indica en la figura. Es necesario averiguar cuál es la fuerza que debe realizar cada uno de los tensores para sostener este cuerpo, la luminaria, de manera equilibrada, logrando de esta manera una correcta instalación del artefacto. Vamos a recurrir entonces a un sistema de ejes coordenados X e Y para lograr descomponer las fuerzas de estos tensores, así como también ubicar la carga. Vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, pero descomponiendo estas fuerzas de los tensores según los ejes X e Y, tal como se ve en la figura. Entonces, proyectamos en primer lugar sobre el eje X. Vamos a ver que la proyección de F2 en el eje X será F2 por el coseno del ángulo de 60 grados, en tanto que la proyección del tensor F1 será F1 por el coseno de 50 grados. Haciendo la suma algebraica, tendremos que F2 por el coseno de 60 grados, que será F2X, menos F1 por el coseno de 50 grados, resulta F1X, será igual a 0 por la condición de equilibrio que me plantean las ecuaciones de equilibrio. Esta ecuación tiene un pequeño inconveniente para ser resuelta, y es que tiene dos incógnitas. Lo que sí podemos hacer es colocar una de las incógnitas en función de la otra. Y decir, por ejemplo, que F2, despejando de esta ecuación, es igual a F1 por el producto del coseno de 50 grados sobre coseno de 60 grados. Si resolvemos este cociente, quedará que F2 es igual a F1 por 1,255575219. Este punto hace las funciones de una coma. Esta es la ecuación conocida como ecuación 1, de ahora en más. Vamos ahora a ver las proyecciones sobre el eje Y en las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas verticales, ¿sí? Entonces, proyección sobre el eje Y de la fuerza F1 será F1Y. F1Y es F1 por el seno de 50 grados, porque esa sería la proyección en vertical. F2Y, F2 por el seno de 60 grados, que sería esta aquí proyectada sobre este eje. Pero también sobre el eje Y encontramos la fuerza de 2 newtons, que está en el semieje negativo de la Y, por lo tanto aquí se percibe en el signo negativo que le hemos colocado. Si nosotros procedemos a resolver esto, veremos que F1 por el seno de 50 más F2 por el seno de 60 será igual a 2 newtons. Si seguimos resolviendo, colocando el valor del seno y del 50 y seno de 60 y recordando que los valores de las funciones trigonométricas nunca se redondean, llegaremos a una ecuación en donde nos encontramos con el mismo problema. Tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Pero en este caso, nosotros ya sabemos que F2 es F1 por 1,285575219. Por lo tanto, podemos reemplazar en la sumatoria el valor que ya obtuviéramos en la ecuación de equilibrio del eje X. Por lo tanto, en lugar de colocar el valor de F2, podemos poner el valor de F1 por 1,28 que sacáramos de la ecuación 1.
No voy a decir todos los números completos porque realmente no vale la pena. Entonces, en lugar de F2, colocamos su igual. Hacemos las operaciones matemáticas correspondientes, multiplicando número por número, y aquí ven cómo se generó una ecuación que tiene una sola incógnita. Esa sola incógnita es F1. Yo puedo sacar factor común F1 y decir que F1 es factor común de 0.766044443 más 1.113340798, y eso es igual a 2 newtons. Para despejar F1 sumo estos dos números y directamente pasan al segundo miembro dividiendo. Hago el cociente y obtengo el valor de F1. ¿Cómo hago entonces para obtener F2? Me voy a la ecuación 1 y multiplicando el valor de F1 por esta constante, obtendré el valor de F2. Y así ya tengo resuelto el ejercicio planteado. Habrán visto que es sumamente sencillo. Es un ejercicio de fuerzas concurrentes donde lo que hemos hecho es descomponer cada una de las fuerzas de los tensores en dos direcciones, ¿sí?, ortogonales entre sí, que son los ejes X e Y. Muy bien. ¿Qué conclusión se puede extraer de esto? Vamos para atrás. F1 formaba un ángulo de 50. F2 un ángulo de 60. F1 está soportando 1,064 newtons, en tanto que F2 soporta 1,3679 newtons. ¿Quiere decir esto algo? El ángulo de inclinación tiene mucho que ver. Fíjense, el ángulo mayor, el ángulo de 60 grados, está más inclinado, quiere decir que está soportando una mayor carga que el que tiene menor inclinación, que es de 50 grados. Veremos otros ejercicios para sacar mayores conclusiones. Esto quiere decir que el tensor que yo puedo usar en F1 puede tener menor resistencia, ¿sí?, que el tensor que voy a usar en F2. Normalmente se van a utilizar los mismos por una cuestión estética, para que no se vean diferencias en el grosor de los tensores. En este caso, que estamos colgando un artefacto de iluminación, pero en el caso de que no fuese así y pudiesen ser distintos, aunque la estética fuera desagradable porque no van a estar a la vista, es importante este detalle porque el precio puede ser distinto y eso cambiaría mucho el costo del producto. Bueno, sigamos. Acá hay un diseño muy interesante de una toma corriente. Fíjense, esto es muy bueno porque muchas veces nos encontramos con el problema de que cuando queremos nosotros utilizar este tipo de zapatilla, como le decimos, nos encontramos con que se topan las distintas tomas con los artefactos que nosotros queremos utilizar. En este caso, al poder rotarlos, nos da una mayor capacidad de uso. Bueno, cuenta con un punto de apoyo, véanlo, es este que voy a señalar con el mouse, aquí, y que aquí está señalado con este pequeño triángulo. Aquí tenemos 60 gramos fuerza, que sería el peso, y aquí tenemos un peso de 120 gramos fuerza, que está ubicado a una distancia de 2. En tanto que el de 60 gramos fuerza está ubicado a 8 centímetros del apoyo. ¿Qué me están pidiendo? Quieren saber a qué distancia se tiene que ubicar esta carga de 120 gramos fuerza para que este sistema esté en equilibrio. Muy bien. En la resolución vamos a ver que esta distancia de 1 es de 8 centímetros. Planteamos la ecuación de equilibrio de momentos y decimos que
F1, 60 gramos fuerza, por D1, será igual a F2 por D2. O bien podemos decir que F1 por D1 menos F2 por D2 será igual a 0. Es exactamente lo mismo. Recuerden lo que ya vimos en los ejercicios que no eran de aplicación sino introductorios. Si te fijas, es una palanca de primer género, como un sub y baja. Trabajaremos entonces, por elección, con la ecuación 1. Vamos a ver entonces que estos 60 gramos fuerza se convierten en 0,6 newtons, multiplicándolo por los 8 centímetros, que es la distancia, será igual a 1,20 newtons por D2. Despejando D2, obtendremos 0,6 newton por 8 centímetros sobre 1,20 newtons y la distancia D2 me dará 4 centímetros. ¿Por qué nosotros mezclamos newton con centímetros? Porque en este caso se cancelan directamente los newtons y se genera una unidad adimensional. ¿Y cómo hicimos para que 60 gramos fuerza se transformaran en 0,6 newtons? 60 gramos fuerza son 0,060 kilogramos fuerza. Al multiplicarlo por 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, se me transformarían en 0,6 newtons. Esa conversión es necesario que la hagan ustedes porque ya están en condiciones de hacerla solos. Muy bien, pasemos al próximo. Este es un poco más complejo, pero por la cantidad de cosas que se piden y nada más. El banco Mayo recto es una pieza de hormigón armado de geometría compacta y trapezoidal. Por su peso es posible apoyarlo directamente sobre el terreno, libre de anclaje. Sé que es muy sencillo de colocar. Tiene un aspecto fornido, pero elegante y moderno. Forma parte de una familia de muebles y presenta las siguientes características. Tiene 1,60 m de longitud y esta cara de este prisma tiene una base mayor de 53,5 centímetros, una base menor de 32 centímetros y una altura de 45 centímetros. Otro dato es la densidad del hormigón que se utilizó en este caso, que es de 2.100 kilos por metro cúbico. Entonces tengo que calcular la presión que ejerce este banco sobre el suelo, apoyándolo sobre esta cara que tiene 1,60 m por 32 centímetros. La ubicación aproximada del centro de gravedad del cuerpo respecto de los extremos del mismo. O sea, ¿a cuánto se encontraría de estos extremos? Si el banco es sujetado con dos ganchos insertos en el mismo para su colocación, normalmente cuando se lo fabrica ya vienen los ganchos insertos que luego se cortan para poder ubicarlo en su lugar y que equidistan del centro de gravedad. El valor de las tensiones T1 y T2 para los siguientes casos y que se resuelva esto analíticamente. Los siguientes casos son estos, ¿no es cierto? Cuando los tensores están a 45, cuando los tensores están a 30, cuando los tensores están colocados de manera paralela. Vamos a comenzar entonces a resolver este ejercicio. Lo primero que me piden es la presión que ejerce el banco sobre el suelo. La presión es el peso del banco sobre la superficie de apoyo. Para poder calcular el peso, nosotros conocemos la densidad y las dimensiones del banco con las cuales podemos calcular su volumen. La densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, nosotros podríamos calcular el volumen, ¿sí? Y multiplicándolo por la densidad obtendríamos la masa. El volumen es igual a la base menor más la base mayor por sobre 2, o sea un promedio, por la altura del cuerpo
por la longitud. Aquí está hecho el cálculo y me da 307.800 centímetros cúbicos, que pasados a metros cúbicos son 0,3078 metros cúbicos. Si yo multiplico este valor por la densidad, que era de 2100 kilos por metro cúbico, obtengo la masa, que es de 646,38 kilogramos. Pero yo necesito el peso, y el peso en newtons, para obtener la presión en pascales, si es que eso es lo que ando buscando. Generalmente es así. Entonces debo multiplicar esta masa por la aceleración de la gravedad, que en los datos me dicen que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicando estos dos datos, obtengo que el peso es de 6.463,8 newtons. Si yo divido el peso por la superficie de apoyo, que es de 32 centímetros pasados a metros, 0,32 metros, por 1,60 m de longitud, esto me dirá que la presión es de 12.624,61 pascales. Esta presión, una pregunta, si yo invirtiese el banco y lo apoyase sobre la superficie de 53 por 1,60, ¿sería mayor o sería menor? Evidentemente que la presión disminuiría, porque aumentaría el denominador. Y al aumentar el denominador, el cociente, ¿qué pasaría? Piensen siempre en qué pasaría si. Es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué pasaría si yo cambiara esto? ¿Qué pasaría si yo cambiara aquello otro? Es muy importante hacerse preguntas y pensar qué sucedería. Muy bien. El centro de gravedad, a mí lo único que me piden en realidad es que yo lo determine en función de a qué distancia se encuentra de los extremos. Para ello solo me basta con trazar las diagonales en la parte superior del banco. El punto de intersección me va a decir a cuán alejado está de los extremos. Está exactamente en el centro. Para sacar el centro de gravedad de todo el banco, yo debería hacer un trabajo bastante mayor, digamos, que más o menos está señalado en este gráfico. Pero quedémonos con lo que nos piden, que es exactamente lo que está marcado aquí. ¿Por qué? Porque todos los tensores los vamos a colocar alejados o equidistantes del centro de gravedad. Equidistante quiere decir a la misma distancia del centro de gravedad. ¿Qué pasa cuando esos tensores están separados 1,20 m? Quiere decir que cada uno de ellos está separado a la misma distancia. 1,20 m, 60 para aquí, 60 para allá, a partir de la mitad del banco. Si el banco está sujetado con dos ganchos insertos en el mismo para su colocación y los mismos equidistan del centro de gravedad, ¿sí? El valor de las tensiones para los siguientes casos. ¿Cuál es este caso? Ángulos de 45 grados. Olvídense de la medida porque en realidad no importa. Lo que importa es el ángulo. El ángulo aquí es de 45. Vamos a ver los dos tensores y vamos a ¿qué? A ver las condiciones de equilibrio de fuerzas sobre los ejes X e Y. Acá está el 0, 0. Entonces, sumatoria de fuerzas sobre el eje X menos T1X, que es la proyección de T1 sobre el eje de las X, más T2X deberá ser igual a 0. Entonces, si esto es cierto, como los dos ángulos son exactamente iguales, vamos a ver de que T1X deberá ser igual a T2X. Aquí hay un ángulo de 135, con la idea de marcar una diferencia. En realidad pongan 45 grados para que no se les complique a ustedes la vida. Es lo mismo, acá les va a dar negativo, es todo, era con esa idea. Sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. ¿Qué va a pasar?
T1i, que es la proyección de T1 sobre el eje Y positivo, más T2i, que es la proyección de T2 sobre el eje Y positivo, se van a sumar y van a resultar iguales a la carga, que es de 6.463,8 newtons. Debe de ser así para que el resultado sea igual a 0. Reemplazo y digo T1 por el seno de 45 más T2 por el seno de 45 será igual a 6.463,8 newtons. Dijimos entonces que T1i es igual a T2i porque forman el mismo ángulo con la vertical. Tomo esta ecuación que estoy señalando, saco factor común entonces T1, porque T1 es igual a T2, ya lo hemos dicho, por formar ambos el mismo ángulo con la vertical. T1 factor de seno de 45 más seno de 45. Entonces T1 será 6.463,8 newtons dividido 2 por el seno de 45. Eso me dará 4.570,59 newtons y eso será igual a T2. Fíjense, ángulo 45. ¿Qué pasa ahora si el ángulo cambia? Es decir, si el ángulo en vez de 45 es a 30 grados. Hago la sumatoria sobre el eje X con la misma premisa que hicimos anteriormente, menos T1X, ¿por qué? Porque estamos en el semieje negativo, más T2X. Evidentemente, si sumadas dan 0, tiene que ser que las dos son iguales. Fíjense que el ángulo es el mismo. T1 por el coseno de 30 y T2 por el coseno de 30 implica que T1X igual a T2X. Sobre el eje Y, T1i más T2i, porque ambas son positivas, menos 6.463,8 newton, es igual a 0. Pero T1i es igual a T1 por el seno de I. Eso me va a dar una fuerza positiva. Y T2 por el seno de 30 va a ser T2i. Y eso será igual a 6.463,8 newton. Acá está la explicación. Forman el mismo ángulo y aquí yo puedo reemplazar entonces T2 por T1 porque sé que van a valer lo mismo. Aquí lo resuelvo de otra manera y digo que 2T1 por el seno de 30 es igual a 6.463,8 newtons. Luego T1 va a ser 6.463,8 newtons sobre 2 por el seno de 30 igual a 6.463 newtons igual a T2. ¿Qué pasó aquí? Entonces, los dos ángulos son exactamente iguales, 30 y 60 grados. En este caso, cada tensor va a soportar un valor idéntico a la carga completa, comparado con el caso anterior, donde cada tensor soportaba un valor que era exactamente igual a una parte de la carga. Es interesante ver estos resultados. Y aquí tenemos el último caso. En el último caso, los tensores son paralelos. Yo sé que estos dos tensores van a tener que soportar la carga total. Entonces, ¿cuánto va a soportar cada uno? La mitad. Y la mitad es 3.231,9. Quiere decir que si yo quiero hacer el mínimo esfuerzo, usar tensores del mínimo diámetro, y voy a tener que usar este sistema. Va a ser el más ventajoso. Vamos a ver ahora que yo digo, bueno, voy a elevar un poquito el banco, entonces le voy a poner unos apoyos, ¿sí? En los extremos. En este caso, para trabajar, digamos, de otra manera, voy a despreciar el peso del banco, solamente voy a considerar el peso de estas personas que están sentadas aquí. Y quiero calcular las reacciones solo para estas personas, porque para el peso del banco ya sé cuáles serían las reacciones. ¿Y cuáles serían? Aproximadamente 3.230,9 para cada pata del banco. Pero quisiera yo saber cuáles serían las reacciones si yo tengo estas tres personas sentadas de esta manera, con este
alejamiento, digamos, de los extremos, que está bien demarcado aquí. ¿Qué voy a hacer? Si quiero calcular R1, voy a tomar momento con respecto de R2. Hago lo de siempre, me olvido de estas cargas y digo, bueno, R1 seguro que va a provocar un giro de este tipo. Miren, horario. Si es horario, va a ser un giro negativo. Como el momento es una fuerza por una distancia, voy a decir R1 por distancia hasta el apoyo es 1,60. Entonces, menos R1 por 1,60, primer momento. ¿Qué me encuentro después? A la señorita A, que evidentemente su carga va hacia abajo porque es el peso. Entonces voy a decir A, que son 600 newton, momento, va a generar un giro antihorario, positivo, por, ¿qué distancia hay hasta el apoyo? Hay 60 más 40 es 1 metro, más 30, 1 metro 30. Entonces, más 600 newton por 1 metro 30. Y aquí estaría, bueno, está puesto A, pero es por 1 metro 30. Sigue la señorita B. La señorita B va a originar también un giro positivo con respecto de este apoyo. Es así. Más 700 newton por 40 y 30, 70, por 70 centímetros. Más la señorita C, 800 newtons, también positivo, por 30 centímetros, o sea, 0,30 metros. Ahora solo me resta despejar R1. Este signo negativo está afectando tanto a R1 como a 1,60. Por lo tanto, yo puedo pasarlo con la medida en metros. Y dejar R1 con el signo positivo. Entonces, resuelvo esta ecuación y obtengo que el valor de R1 es 943,75 hacia arriba. Es lógico, sentido ascendente, positivo. ¿Cómo hago para calcular R2? Bueno, yo sé que la sumatoria de fuerzas verticales, ya lo habíamos planteado, es igual a R1 más R2 menos A menos B menos C. Planteo con lo que tengo esta ecuación y digo R1 más R2 menos 600 newton menos 700 newton menos 800 newton debería ser igual a 0. Despejo R2 y me va a quedar 600 newton más 700 newton más 800 newton menos 943,75 newtons, me va a dar que R2 tiene un valor de 1156 o 1156,25 newtons. De manera tal que si yo sumo el valor de R2 más el de R1, me tiene que dar igual a la suma de 600 más 700 más 800, como es lógico. Si no, el banco o se hundiría o saldría volando. No hay otra opción. Pero también me piden la ubicación de la resultante de estas tres fuerzas por el método analítico. La resultante de A más B más C es seguro que es 600 más 700 más 800. O sea, 2100. Lo que no sé es a dónde está ubicada. Pero una vez que yo tengo la resultante, A, B y C dejan de existir, desaparecen. Solo quedan los 2100. Entonces, para ubicarla, yo tomo momento con respecto, por ejemplo, de R2. ¿Y qué hago? Digo, R1 por 1,60 m, R1 yo sé cuánto vale, ¿no es cierto? ¿Qué momento me genera? Un momento, miren, horario, entonces negativo, menos R1 por 1,60. La resultante, que yo sé cuánto vale, vale 2100, pero no sé dónde está ubicada, me va a generar un momento de giro antihorario positivo, más 2100 por una distancia D que yo no conozco, pero que puedo despejar. Eso será igual a 0. Despejo el valor de D y fíjense, ese valor de D es 0,7190 metros y es la distancia a la que se encuentra la resultante
de este apoyo, porque yo tomé momento con respecto de R2. Entonces la resultante está a 0,71 aproximadamente, aproximadamente la resultante está por aquí, por aquí. Espero que se haya entendido. Finalmente, si yo para trasladar el banco pienso en dos posibilidades de aparejo, uno factorial de 3 poleas móviles, otro potencial de 2 poleas móviles, y quiero saber con cuál empleo menor potencia. Para poder determinarlo uso la fórmula de la potencia del factorial, que es Q, es decir, la carga sobre 2 por el número de poleas móviles, y obtengo este resultado, 1077,30. Y en el potencial uso la fórmula del aparejo potencial, que es que la potencia será igual a la carga sobre 2 a la n, siendo n el número de poleas móviles. En este caso me da 1615,95. ¿Cuál voy a usar? Para mí, el que utilice menos potencia. Entonces será el factorial. Ahora la pregunta es, ¿este aparejo al elevar el banco hasta una altura de 1,50 realizó trabajo? Desde la física, ¿cuándo hay trabajo? Cuando hay un desplazamiento en la dirección de la fuerza. En este caso, ¿lo hubo? Sí, para mí lo hubo. La fuerza, ¿qué es? Dirección, no sentido. Fíjense, la fuerza va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. O sea, quizá aquí el signo tendría que haber sido negativo, porque va en sentido contrario. Pero el punto es que sí hubo trabajo. Y si hubo trabajo y el aparejo lo realizó en 15 segundos, ¿cuál fue la potencia? La potencia es trabajo sobre tiempo. ¿El trabajo en qué se mide? En joules, que es newton por metro. Si lo dividimos por segundo al newton por metro, me va a dar newton metro sobre segundo, watts. La potencia son 643,386. Con esto hemos terminado con los ejercicios de estática y espero que los hayan comprendido. Gracias.